Pero en fin, los invitamos a todos los que nos están viendo ahorita en línea, a los que nos van a ver mañana una vez que la grabación de este servicio sea subido a las diferentes redes sociales. Vengan y únanse a sus hermanos y adoren a Dios todos juntos, porque un día vamos a estar en su presencia adorándole. Amén. Muy bien, abran su Biblia por favor a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Es posible que hoy terminemos el libro de Marcos y la próxima semana comencemos una nueva serie. Así es que vamos a tratar de completar este libro, este capítulo y libro hoy. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, bendícenos, oh Dios, una vez más. Bendícenos, Señor, con la dirección de tu Espíritu. Bendícenos, oh Dios, con el entendimiento para poder recibir lo que nos quieres decir, el corazón para poder, Señor, guardarlo. Y también, Padre Santo, la voluntad para poder ponerlo en práctica. Venimos, Señor, con manos vacías, pero queremos que llenes nuestras manos y nuestros corazones para que al salir de aquí, Señor, podamos ser testimonio fiel de lo que tú puedes hacer en aquellos que se entregan a ti por completo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues la semana pasada leímos acerca de la crucifixión de nuestro Señor, leímos todos los sucesos que nos llevaron hasta ella, leímos acerca de Pilato y acerca de cómo el pueblo pidió que le soltaran a Barrabás, un asesino, en vez de soltarle a aquel que era justo, que es Jesucristo. Vimos muy claramente el mensaje del Evangelio manifestado en esa acción de soltar al que era culpable y crucificar o sentenciar a muerte al que era inocente. Todos nosotros somos Barrabases, por así decirlo. Todos nosotros éramos Barrabases. ¿Y saben lo que quiere decir Barrabás? De hecho, Barrabás quiere decir hijo del Padre. Bar quiere decir hijo, Abás quiere decir padre. Entonces, todos somos hijos del Padre, todos hemos sido creados por el Padre, pero todos hemos traicionado al Padre cuando andamos de pecadores, cuando andamos en el mundo haciendo lo que a nosotros nos gusta. Pero nuestro hermano Jesús vino a la tierra, entregó su cuerpo como un sacrificio delante de Dios, por medio del cual nosotros ahora podemos ser lavados, limpiados y aceptados ante la presencia de Dios. Y ahora todos como hijos podemos acercarnos a Él, bendecirlo, amarlo. ¡Hey! Llegó Juan Alex. Lo echaron de Perú. Bienvenido, Juan. Dios te bendiga. We missed you, man. Oh, my goodness. Y acaba de llegar, Y yo pasando el avión por aquí por encima y lo aventó así, con paracaídas. Gloria a Dios. Ok. Ahora sí nos podemos ir al cielo porque Juan Alex ya llegó. Muy bien. Entonces por este sacrificio ahora nosotros tenemos ese acceso a Dios y todos somos hijos de Dios. Pero eso fue lo que sucedió. Él que era inocente, él que no había cometido ningún pecado, él que no había salido ninguna mala palabra de su boca, ninguna maldición, él que era el Cordero de Dios, blanco, inocente, perfecto, pagó por nosotros, los que éramos y somos culpables, ¿verdad? Y por eso tenemos acceso a Él. Pero no hubiera sido completo la obra que el Señor vino a hacer a la tierra si tan solamente muere sobre la cruz y luego lo sepultan y se queda ahí. Porque una de las cosas que Él mismo nos dice a través de su ministerio es que destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Varias veces dijo Él que si lo mata, que Él iba a tener que morir, que Él iba a tener que ser entregado, pero que Él iba a poder también tomar su vida de nuevo. Porque Él tenía el poder para hacerlo, porque Él era Dios. Entonces tenía que ser hombre para pagar por nuestros pecados, el justo por el pecador, pero también tenía que ser Dios para poder pagar delante de Dios por los pecados que nosotros habíamos cometido, porque precisamente por nuestra injusticia y nuestro pecado no podíamos ser ese sacrificio santo y perfecto delante de Dios. Tenía que ser Él mismo. Y por eso Dios tomó la forma de hombre en la persona de su Hijo y vino a la tierra para morir en la cruz por nosotros, para que así la brecha se pudiera cerrar y nosotros ahora tengamos acceso libre al cielo. Qué glorioso conocimiento, ¿no es cierto? Pero como les digo, no podía quedarse en la tumba después de la crucifixión, tenía que suceder algo más. Y eso que tenía que suceder era la resurrección. Así es que llegamos al capítulo 16 de Marcos, y ahí en el versículo 1 noten que se nos dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y presten atención a ese nombre porque es muy importante, María la madre de Jacobo y Salomé,
compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Esta era una costumbre judía que se tenía de ir a la tumba, de ir al sepulcro, abrirlo y ungir el cuerpo del ser amado con diferentes óleos, con diferentes perfumes, para que el sepulcro oliera bien. Pero necesitaban hacerlo dentro de los primeros 3 días, porque al cuarto día, el proceso de descomposición del cuerpo empezaba a acelerarse y era muy difícil por el olor que el cuerpo despedía. Si ustedes se acuerdan de Lázaro, cuando Jesús fue a Betania y las hermanas de Lázaro le dijeron, oh Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto nuestro hermano, y lo llevan a la tumba y él dice que quiten la piedra después de 4 días de que había estado muerto. La hermana de Lázaro le dice, Señor, pero es que ya de oler un poco mal, ¿cómo que le quiten la piedra? Ahora él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Lo iba a resucitar. Y qué bueno que para el Señor Jesucristo, aunque ya olamos mal, de todas maneras nos puede resucitar, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos dice que cuando aún estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Lo que quiere decir que ya olíamos mal, ¿verdad? Ya nuestro cadáver, nuestro cuerpo, ya despedía un mal olor. Ninguno de nosotros nos dábamos cuenta. Y el hombre a través de la vida siempre trata de disfrazar sus malos olores, ¿no es cierto? Todos tienen agua de colonia por ahí en el baño, o algún perfume o algo, ¿verdad? Llegan a casa después del trabajo, no tienen tiempo de bañarse, y vámonos, pum, pum, y ya estamos listos, ¿verdad? Con Dios no funciona esas cosas, porque Él ve. Pero no importa qué tan muerto esté el hombre, no importa qué tan podrido esté su corazón, no importa qué tan podrida sea su vida, de todas maneras Dios puede convertir todos esos malos olores en un olor fragante por medio de Jesucristo. Amén. Entonces pasaron 3 días e iban a hacer lo que se acostumbraba a hacer. Noten el versículo 2, el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Debemos recordar que cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro, fue puesto en la tumba, una piedra muy grande fue rodada enfrente de la entrada del sepulcro para que nadie pudiera entrar y robarse el cuerpo. Porque una de las preocupaciones que tenían los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas era que sus discípulos fueran y sacaran el cuerpo y al verlo desaparecido dijeran que Jesús había resucitado, y ellos mismos dijeron, entonces lo que va a pasar después va a ser peor que lo que está pasando ahorita, porque si creen que Jesucristo resucitó, si ahorita muertos lo siguen, imagínense si se dice que resucitó. Entonces los mismos fariseos y los escribas y el sumo sacerdote y todos los principales de la sinagoga le dijeron a Pilato que pusiera no solamente esta gran roca, sino que también pusiera una guardia de soldados enfrente de ella para que sus discípulos no se fueran a robar el cuerpo. Y aquí estas mujeres se levantan muy temprano, es el primer día de la semana, es después del día de reposo, y van a hacer lo que se acostumbraba a hacer. Iban a hacer algo bueno por el Señor. Aun cuando Él ya estaba muerto, iban a hacer algo bueno por el Señor. Iban a ungir su cuerpo. Iban a llenar su sepulcro de un olor fragante para honrarlo a Él. Pero noten que aun cuando iban a hacer algo bueno, antes de llegar a hacer lo que iban a hacer, ¿qué fue lo primero en lo que se pusieron a pensar? No se pusieron a pensar en el gozo de que iban a ver el cuerpo, no se pusieron a pensar en el gozo de la buena obra que iban a hacer por el Señor, no se pusieron a pensar en la bendición que iban a recibir al ser ellas las que lo hicieran. ¿Qué se pusieron a pensar? ¿En qué fue lo primero que pensaron? En el gran obstáculo que iban a tener delante de ellas, ¿verdad? Pero hay una gran piedra delante de la tumba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Sí? Esto creo que ilustra algo que pasa muy seguido en la vida del cristiano, porque a menudo tenemos muy buenas intenciones de hacer cosas buenas para el Señor, pero ¿saben lo que sucede? Tenemos la tendencia a ponernos a pensar en los obstáculos que vamos a enfrentar, que vamos a encontrar, sin darle oportunidad a Dios a que Él se manifieste a nuestro favor y haga lo que únicamente Él puede hacer. Ellas estaban en lo cierto, ellas no iban a poder mover esa gran piedra de enfrente de la tumba. Ellas no tenían la fuerza, ellas no tenían el poder.
Inclusive, aunque no se nos dice en Marcos, hubieran podido ser estorbadas por los guardias que ellas quizás no sabían que estaba ahí. Pero todavía no llegaban ahí. ¿Y qué era lo que estaban pensando ya? En el obstáculo que tenían enfrente. Y yo creo que como cristianos lo que debemos hacer al emprender cualquier actividad para el Señor, por difícil que nos parezca, ¿sí?, es no empezar a pensar en los obstáculos que pudiéramos encontrar al intentar hacerlo, que son muchos. Son muchos. Como seres humanos, digo, pongámonos a pensar, como seres humanos, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer al Señor? Como seres humanos, ¿cómo vamos a hacer cosas que el Señor nos está llamando a hacer, que están en el ámbito espiritual y no en el ámbito terrenal? Porque todo lo que hacemos para el Señor, sea que lo hagamos con nuestra fuerza física o no, está en el ámbito espiritual, tiene un significado espiritual, tiene una consecuencia espiritual, absolutamente todo. Lo que hacemos como servicio a la iglesia, inclusive nuestras ofrendas, cuando cantamos, cuando oramos, todo tiene un resultado espiritual, y para todo ello hay siempre obstáculos que vamos a enfrentar para poder hacerlos como Él quiere que lo hagamos. Y creo que a menudo eso, el pensar en los obstáculos, en pensar en lo que se nos va a oponer al querer hacer esta buena obra por Dios, a veces nos disuade, nos persuade a no seguir adelante con eso que Dios puso en nuestro mismo corazón por los obstáculos que vamos a enfrentar. Y yo creo que lo que debemos de hacer es no poner nuestros ojos en los obstáculos, no pensar en todas las cosas que se nos pueden oponer, sino pensar en quién está con nosotros, que nos va a ayudar a hacer lo que nos ha llamado a hacer. Les digo algo como pastor, como amigo, cuando el Señor ponga las intenciones en su corazón de hacer algo para Él, de hacer algo para su obra, de servirle a Él, en cualquier ministerio, por insignificante que ustedes crean que es, sepan que no van a poder hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero sepan también que si Él los está llamando a hacerlo, si Él está poniendo en su corazón hacerlo, Él les va a dar al Espíritu Santo, a través del cual les va a dar la habilidad para hacer lo que Él les está diciendo que hagan. Entonces no nos fijemos tanto en los obstáculos que vamos a tener delante de nosotros. Fijémonos en quién nos está llamando a hacer lo que vamos a hacer. Fijémonos para quién estamos haciendo lo que vamos a hacer. Amén. Ahora estas mujeres fueron sorprendidas cuando llegaron a la tumba. Noten los versículos 4 al 6. Pero al llegar vieron que la piedra que ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar en donde lo pusieron. Noten este joven, que de hecho era un ángel, está sentado a la derecha del sepulcro. Cuando se entra al que es el sepulcro en donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo, así es como está el sepulcro. Entra uno y a la derecha está donde lo hubieran puesto a Él, en donde este joven o este ángel hubiera estado sentado. Que a propósito, en enero va a haber un viaje a Israel de parte de la iglesia. ¿Okay? Va a costar entre $3,000 y $3,500 por persona. Necesitamos 40 personas para poder tener un viaje en español exclusivamente, con guía turístico en español, con todo en español. Así es que si se interesan, por favor déjenme saber, porque tenemos de aquí a unos 2 meses, más o menos 2-3 meses, para saber quién está interesado y luego empezar a dar más información. Les prometo que cuando uno va a Israel no vuelve igual. Vuelve uno más agarrado de la Biblia que nunca, porque ve la Biblia desplegarse delante de uno. Pero no estaba pensando hacer un comercial, pero les digo porque yo quiero ir a Israel, yo quiero ir a Israel. Y entonces en enero del próximo año, ¿okay? Así es que oren al Señor, pidan que Él supla, porque Él suple, y a lo mejor nos vamos y tenemos un tour en español completamente. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? El joven estaba vestido con una túnica blanca y estaba sentado a la derecha. Pero noten lo que el joven les dice: no se asusten. Y luego les dice ahí en el versículo 6, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, noten, el que fue crucificado. Está haciendo hincapié, está señalando que fue crucificado y cómo alguien que fue crucificado también murió. Tenemos que recordar, Jesucristo murió.
No se desmayó del dolor, no se quedó dormido, no se medio murió, no estaba moribundo y cuando lo pusieron en la tumba y en el fresco de la tumba revivió. No, Jesucristo murió. El hecho de que le hayan clavado la lanza en el costado y haya salido sangre y agua nos dice que el saco que cubre normalmente al corazón había crecido a tal grado que cuando le picaron con la lanza, reventó y salió agua y sangre señalando que estaba muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Normalmente un prisionero podía estar en la cruz 12, 20, algunos hasta días pasaban en la cruz colgados, sufriendo ese dolor que nada más el que ha estado crucificado puede sentir. Pero cuando tenían prisa, lo que hacían era que les rompían las piernas a los que estaban crucificados para que no pudieran impulsarse sobre ellas cuando querían respirar. Porque para poder respirar tenían que impulsarse sobre las piernas y luego soltar de nuevo la respiración. Pero con las piernas rotas no podían hacer eso. Así es que aparte del dolor que estaban sintiendo, se asfixiaban porque no podían respirar. Jesús no le rompieron las piernas porque cuando le clavaron la lanza se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Entonces les dice, el que fue crucificado. Y luego les dice, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. En otras palabras, miren la tumba, está vacía. Aquí lo habían puesto y ya no está. ¿Ok? Y la vez que yo fui a Israel y miré la tumba, ¿saben qué vi? Que él no estaba. Él no estaba. Así es que yo sé que Jesucristo vive. Amén. Entonces, noten, miren el lugar en donde lo pusieron. Una vez más, aquí vemos cómo lo que dijo Jesús cuando todavía estaba en la tierra, cuando todavía estaba vivo, todo se cumplió tal y como Él lo dijo. Todo se llevó a cabo tal y como Él lo dijo. Las palabras que Jesús dijo, todas se cumplieron. Y las palabras que Jesús habló para el futuro, todas se van a cumplir. Porque Él mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? Nunca pasará. Es lo único que tenemos en esta tierra digno de confiar en ello. Porque ni las constituciones que los hombres forman para gobernar sus países son dignas de una confianza total. Porque lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo a cierta cantidad de ellos para poder hacerle enmiendas o para poder cambiarla y las cosas cambian absolutamente. Miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que pasó en Cuba, miren lo que va a pasar en México si AMLO gana. No estoy diciendo que no voten por él, si quieren votar por él, voten por él, pero eso es lo mismo que va a pasar en México. Mejor no digo eso porque luego puede pasar en México. ¿Okay? Pero en fin, esa es otra cosa. Pero una vez más, lo que Jesús dice se cumple y se cumple tal y como Él dijo. Recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan, en el capítulo 10, comenzando con el versículo 17, en donde Él mismo dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volver a tomarla. Noten el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Pues noten, nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó, esa era su misión. Y como la misión que él tenía para hacer había sido dada por el Padre, él estuvo más que dispuesto a llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque el Padre le había dicho que él iba a tener el poder para volver a tomar su propia vida. ¿Y qué hizo Jesús al morir en la cruz? Como ser humano tuvo que confiar 100% en el Padre, así como nosotros somos llamados a confiar 100% en Dios. Acuérdense lo que ya les he dicho varias veces, no se trata de creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios. Si yo pregunto ahorita aquí, ¿quién no cree en Dios? Nadie levantaría la mano, estoy seguro, y especialmente en la iglesia, que todos dirían que creen en Dios. Pero ¿saben qué? Santiago nos dice que también los demonios creen, ¿y qué más? Y tiemblan. Entonces, si se tratara de creer en Dios, los demonios fueran salvos, ¿no es cierto? Pero no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios.
Él dijo que Jesucristo iba a venir a pagar por nuestros pecados y que si nosotros lo confesamos como nuestro Señor, ¿sí? Si nosotros lo confesamos como el Señor de señores, el Rey de reyes, y creemos en nuestro corazón que Él murió y resucitó, seremos salvos. Entonces no se trata de creerle, de creerlo, se trata de creerle a Él que eso es cierto. Se trata de creer que por la muerte de Jesús nosotros tenemos salvación. Entonces, una vez más debemos recordar que todo lo que pasó con Jesús se había anunciado por medio de los profetas de Dios a menudo cientos de años antes. Si leemos el libro de Mateo, si estudiamos el libro de Mateo, podemos ver continuamente que dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque Mateo está hablando con judíos y está tratando de recordarles que los profetas ya habían hablado de estas cosas, por lo tanto no debía sorprenderles lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces todo había sido anunciado por los profetas. Y podemos recordar que después de haber resucitado, en otros de los evangelios, en el evangelio según San Lucas, se nos dice que Él se les apareció a dos de sus discípulos que iban por el camino a una ciudad que se llamaba Emaús y se puso a platicar con ellos. Y que les empezó a platicar con ellos, y esta es mi versión, así es que no la van a tomar como una traducción literal del griego. Pero iban Jesús y estos dos discípulos y Jesús iba con ellos y ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Y uno le dice, ¿cómo que qué onda? ¿Que no te has dado cuenta de lo que ha pasado últimamente aquí en Jerusalén? ¿Que no te diste cuenta? No es como que lo hicieron a escondidas, no es como Jesús, el que pensábamos que era el Mesías, lo mataron. ¿En serio? ¿Y eso cómo estuvo? Y ya empieza a platicar, empieza a decirles. Y en Lucas 24, comenzando con el versículo 25, perdón, les dice, entonces Jesús les dijo, ay, insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo, noten, todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y luego noten el versículo 27, y partiendo de Moisés y siguiendo por ¿cuántos? Todos los profetas. Imagínense haber estado en ese estudio bíblico con Jesús. Imagínense. Empezando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de ¿quién? De Él. Oh my goodness, imagínense nada más. Yo quiero, espero que tengan video en el cielo y yo quiero ir al lugar en donde van a estar pasando ese pasaje de la Biblia continuamente. Porque quiero ir a Jesús mismo hablando acerca de todo lo que los profetas dijeron acerca de Él. Porque yo puedo estudiarlo y puedo encontrar muchas citas que yo sé por lo que dicen y en el contexto que están escritas que están hablando de Jesús. Pero imagínense Él mismo hablando de todos esos pasajes. Estoy seguro que mencionó pasajes que nosotros ni siquiera tenemos pensados. Pero noten de nuevo el versículo 27, partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. ¿Saben qué? No hay nada que haya pasado con Jesús, no hay nada que haya pasado antes de Jesús que esté pasando ahorita y que vaya a pasar hasta el final que no esté en las Escrituras. Y su muerte y su resurrección estaban claramente explicadas en las Escrituras. Y Pablo, que es el más grande de todos los apóstoles, no lo dice él, es lo que yo pienso de Pablo, ¿verdad? Él no pensaba eso de sí mismo. Él se miraba a sí mismo como el jefe de todos los pecadores, ¿verdad? Pero esa es la única falla que tiene Pablo en lo que dice, porque el principal de todos los pecadores soy yo, ¿verdad? No, él todavía no me conocía a mí, él no sabía que yo iba a nacer. Pero él no sé, pero yo sí lo considero como uno de los más grandes apóstoles, si no el más grande. Él mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 1, y nos dice, además, hermanos, les anuncio, noten, el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Versículo 2, por medio de este evangelio serán salvos. Noten, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado, porque de no ser así, habrán creído en vano. En otras palabras, el evangelio que yo les he predicado es el verdadero evangelio, y si creen en cualquier otro evangelio, como les escribe a los Gálatas también, entonces creyeron lo que yo les prediqué en vano.
¿verdad? Porque nada más hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? Versículo 3 de Primera de Corintios 15 dice, en primer lugar, les he enseñado que lo que yo mismo recibí, que conforme a quién, a las Escrituras, Cristo murió por nosotros. Entonces, primero, conforme a las Escrituras, esta es la primera parte del evangelio. Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice amén? Versículo 4, que también conforme a qué, a las Escrituras, fue sepultado y qué, y resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. A las Escrituras. Podemos confiar entonces en las Escrituras. Podemos confiar en todo lo que las Escrituras nos dicen. ¿Sí? Murió. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Pero también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. En otras palabras, tal y como se dice en la Biblia, así fue como sucedió. Y podemos confiar en ello, y podemos creer en ello, y podemos creer que las Escrituras nos dicen la verdad. Y por eso podemos estar completamente confiados que en el momento que cerremos los ojos, nosotros aquí en la tierra, si es que el Señor no viene por nosotros antes, los vamos a abrir ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si lo creemos, entonces vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Pero si no lo creemos, vamos a estar todos temerosos todo el tiempo. Ay, Señor, agárrame confesado, por favor. Ay, Señor, ahora volví a decir esa mala palabra. No me vayas a mandar al infierno porque nada más una vez la dije en todo el día. La pensé muchas, pero nada más una vez salió de mi boca. No vamos a vivir todos preocupados por ello. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Y el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que nos da vida a nosotros. Por ese espíritu vivimos. Nosotros sí vivimos. Los que creemos en Cristo estamos viviendo. No estamos existiendo en esta tierra nada más esperando el día de nuestra muerte, que puede ser en cualquier momento. Estamos viviendo esa vida de plenitud que el Señor Jesucristo dijo que íbamos a vivir, pero en Él. El mundo cree que está viviendo una vida plena. El mundo cree que está teniendo una buena vida. El mundo cree que todas las cosas de este mundo le están trayendo todo la comodidad y todas las buenas cosas que este mundo puede ofrecer. Pero todas esas cosas, ¿saben en dónde se van a quedar? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, para que otros los disfruten. Pero nuestra fe en Dios, nuestro creerle a Dios, nos lleva al cielo. Porque así como lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros también. Versículo 7 sigue diciendo, pero vayan ahora, este joven les dice, pero vayan ahora y digan a sus discípulos. Y luego noten que dice, y a Pedro. Lo separa, ¿se fijan ustedes? Pero vayan ahora y digan a sus discípulos, y a Pedro, él va, hablando de Jesús, delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal y como él les dijo. En otras palabras, él ya les había dicho que iba a ir a Galilea. En Marcos capítulo 14 y el versículo 28 les dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y podemos leer eso y simplemente pasarle por encima y decir, ok, va a ir a Galilea. Pero aquí este joven, este ángel, le dice a estas mujeres que le digan a sus discípulos y a Pedro que él va a ir delante de ellos a Galilea y ahí lo verán, tal y como él les dijo. Ellas se espantaron, dice el versículo 8, y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Iban corriendo por el camino, quizás iban encontrando gente y en lugar de decir, ha resucitado, estaban tan asustadas, estaban tan llenas de temor que se fueron corriendo hasta encontrar a los discípulos. Se les había dicho que les hablaran a los discípulos y les dijeran lo que habían visto. Ahora quiero que se pongan en el lugar de los discípulos al recibir estas noticias. Imagínense lo que han de haber pensado cuando estas mujeres les dijeron esto. Vamos a ver que al principio no les creyeron en primer lugar. ¿Por qué? Porque eran mujeres, ¿verdad? Y esa era la forma en la que se trataba a las mujeres en aquel tiempo. Las mujeres no se les creía, ¿sí? Ese no es el caso ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque ahora en nuestros tiempos
nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios no hace acepción entre hombre y mujer. Todos somos iguales delante de Dios. La mujer no es menos que nosotros, ni más que nosotros. Delante de Dios somos dos seres iguales y los dos valemos lo mismo para Dios, porque por los dos Cristo entregó su vida y derramó su sangre. Entonces ya nunca como cristianos debemos nosotros hacer menos a las mujeres o decir, mujer, tú estás loca, o tú no sabes lo que estás haciendo, o quítate de aquí, tú no tienes la educación que yo tengo, o tú no tienes la fuerza. No, en primer lugar están hablando con una hija de Dios, si es cristiana. Y segundo lugar, si ustedes también son cristianos, están hablando con una hermana en Cristo. Y estoy seguro que a ninguna hermana en Cristo tratarían como tratan a veces a sus esposas. ¿Se está oyendo así muy, muy fuerte la cosa? Porque luego hay gente que se ofende. Hay un dicho mexicano que dice, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Podría haber usado otro dicho, pero está más feo todavía. Hermanas, ¿seguimos predicándolo? No le tengan miedo, no les va a hacer nada. Varones, Pedro nos dice que debemos tratar a las mujeres como el sexo más débil. Y se nos dice también que si no lo hacemos, si no las tratamos como debemos tratarlas, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Esposos, ¿alguna vez se han preguntado, pero cuánto tiempo tengo pidiéndole esto al Señor y no me lo ha dado todavía? ¿Será por cómo está tratando a su esposa? Yo no me pregunto nada más. No estoy para juzgar a nadie, estoy para predicar la palabra. Si la palabra duele, no soy yo el que la está haciendo doler, es el Espíritu Santo que la está haciendo doler. Pero en fin, no les creyeron. Vamos a ver que al principio no les creyeron a las mujeres. Pero me pregunto yo si al recordar que Él les había dicho esto, si iban a, que les había dicho cosas como estas, si pensarían en lo que les había dicho y en lo que ellos habían escuchado. Quizás pensaban que cuando lo vieran los iba a regañar, quizás pensaba que iba a reclamarles que cuando lo arrestaron todos hayan huido. Quizás, ¿se imaginan a Pedro cuando las mujeres le dijeron el Señor ha resucitado y después de que 4 días antes lo había negado? ¿Se acuerdan? No lo negó nada más así como que no lo conozco, se nos dice que lo negó maldiciendo, ¿verdad? Pero la historia y el estudio del libro de Hechos nos dice que una vez que Pedro recapacitó en lo que había hecho, lloró amargamente, volvió a tomar su lugar delante de los discípulos y se nos dice que el día de Pentecostés Pedro predicó un sermón muy, muy poderoso y se convirtieron, ¿se acuerdan cuántos se convirtieron? 3,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es cierta. ¿Y se acuerdan ustedes lo que el Señor le dijo a Pedro? En Lucas capítulo 22, estando con el versículo 31, el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Y saben que es obvio que Pedro hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y los demás, porque por su liderazgo estaban ahí cuando nació la iglesia y fue llena del Espíritu Santo. Y de nuevo Pedro predicó de tal forma que en un solo día 3,000 personas se convirtieron al Señor. Amén. Versículo 9 sigue diciendo de Marcos 16, el primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Un pequeño explicación aquí. Las 4 mujeres fueron al sepulcro. Las 4 mujeres vieron el sepulcro vacío. Pero después de que eso sucedió y de que fueron a decirle a sus discípulos, no sabemos dónde, no sabemos qué estaría haciendo María, si volvió al sepulcro sola o no, pero en donde sea que ella haya estado, el Señor Jesucristo se le apareció a ella exclusivamente, a ella únicamente. Y noten quién era María.
María Magdalena, una mujer de la cual se habían echado ¿a cuántos? 7 demonios. O sea que había sido en su vida pasada una mujer endemoniada. Había sido una mala mujer. Había sido una mujer utilizada por Satanás para, sin duda, sembrar miedo en mucha gente. Y yo no sé, ¿ustedes han visto Ok, ¿cuántos aquí han visto El Exorcista? Está de dar miedo, está de dar miedo. Y ese era un demonio nada más. Imagínense 7 demonios. Ok. Esta mujer era cosa seria, María Magdalena. Pero el Señor la había salvado. El Señor la había llamado. Ella había escuchado el llamado del Señor y el Señor la había liberado de esos 7 demonios. Y ahora esta mujer, esta mala mujer, esta mujer pecadora que quién sabe qué haría mientras estaba poseída por esos 7 demonios, es escogida por el Señor para ser el primer ser humano que lo va a ver resucitado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En otro de los evangelios se nos dice que cuando María lo vio, ¿qué hizo? Se le tiró a los pies. Se le tiró a los pies. Y él le dijo, no me toques todavía porque todavía no he subido al Padre. Pero se le tiró a los pies. Curioso, ¿no creen? María, endemoniada, pecadora. Y ahora tiene el privilegio de ser el primer ser humano que ve al Señor Jesucristo resucitado. ¿No es esta una imagen de lo que el Señor Jesucristo hace con todo pecador que viene a Él, por empedernido que sea, por grande que sea? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí cuántas, todas son hechas nuevas. ¿Y a su nombre? ¡Nombre! ¡Y a su nombre! Eso es lo que ha hecho por nosotros. Y nos tomó del lodo cenagoso en donde nos encontrábamos y nos tomó del pecado más profundo y odioso en el que sabemos que estábamos. Ahora yo sé que algunos están diciendo, pues, estaría usted, pastor, pero yo nunca fui tan malo. Le digo una cosa, pecado es pecado. Y el más pequeño de los pecados ante un Dios puro, justo y perfecto es un pecado gigantesco. Pero Él nos salvó de él. Y nos hizo reyes y sacerdotes delante de Él. ¿Lo merecíamos? No. ¿Éramos dignos de ello? No. De hecho, yo creo que Pablo da la mejor explicación que pudiéramos tener de lo que éramos cuando el Señor nos llamó en 1 Corintios capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 16, en donde Pablo escribe y dice, consideren, hermanos, su llamamiento. Noten lo que dice, no muchos de ustedes son sabios. Qué bueno que dice no muchos, ¿verdad? No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Ahora, déjenme decirles con las palabras de Pablo por qué Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Versículo 27. Sino que Dios eligió ¿a quién? Los necios del mundo. ¿Quieres saber por qué lo escogió el Señor? Porque era un necio. Porque era una necia. Por eso nos escogió, por eso nos eligió. ¿Sí? Porque éramos unos necios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y luego ¿a quién más escogió? A lo débil del mundo. Para avergonzar a lo fuerte. Ok, Dios me eligió porque soy necio. Y Dios me eligió porque soy débil. Qué bueno que ahí se acabara la lista, ¿no es cierto? Pero noten lo que dice el versículo 28. Y también Dios escogió ¿a qué? A lo vil del mundo. ¿Y a lo qué? A lo menospreciado del mundo. ¿Y lo qué? Lo que no es. Para deshacer lo que es. Noten por qué, versículo 29. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Versículo 30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora
son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. De nuevo, el que se gloría, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Ese es lo único que tenemos que gloriarnos, mis hermanos. No nos podemos gloriar en nuestra educación, no nos podemos gloriar en nuestros títulos, no nos podemos gloriar en nuestras riquezas, no nos podemos gloriar en nuestras casas, no nos podemos gloriar en absolutamente nada, porque nada de ello es nuestro, todo nos ha sido prestado y en cualquier momento se nos puede quitar, pero lo que no se nos puede quitar nunca es la salvación que Jesucristo logró para nosotros en la cruz. Nunca, por nadie, ni Satanás mismo nos puede quitar esa salvación porque fue pagada por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y por eso podemos estar seguros de que estamos seguros, completamente seguros de que un día vamos a estar en el cielo. Oh my goodness. Oh. ¿Qué decir? ¿Con qué seguir? Después de obtener ese conocimiento, después de sentir esa seguridad en nuestro corazón, después de poder saber que no tenemos por qué temerle a la muerte, porque no tenemos por qué temerle a este mundo, no tenemos por qué temernos ni a nosotros mismos, porque aun cuando nuestro corazón nos condena, nos dice Juan, Dios es más grande que nuestro propio corazón. Pablo, Dios es más grande que nuestro propio corazón. Ya no hay condenación para quienes, para los que estamos en Cristo. ¿Lo creen? Lo creen, porque si lo creen, van a estar completamente contentos y gozosos y anticipando la venida del Señor y deseando que fuera ahorita mismo. ¿Saben qué? Ahí nos vamos a quedar. Porque este conocimiento es demasiado grande para movernos adelante. Esto es algo que necesitamos que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, lo afirme en nuestro corazón y nos ayude a ver que hemos creído en aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Que hemos creído en el único que puede salvar para toda la eternidad. Que creemos que su palabra es cierto y que todo se cumplirá tal y como está escrito en ella. Y la vemos diariamente para poder determinar, descifrar al ver las señales de los tiempos si quizás su venida pudiera ser hoy. ¿Cuántos están anticipando que su venida va a ser hoy antes de que el día termine? Porque cada día debe ser un día en el cual todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Cristo, todos los días deben ser ese día en el cual anticipamos que va a ser el último que vamos a estar sobre esta tierra. Cuando lo creemos, cuando lo anticipamos, vivimos delante de Él, completamente transparentes, confesando que no somos dignos, confesando que no podemos ser tan buenos como queremos ser, porque todos queremos ser buenos, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios que el único bueno se interpone entre el juicio de Dios y la gracia de Dios por nosotros. Y ese es Jesús. Creo que ese conocimiento debe quedar grabado en nuestro corazón es el día de hoy, amén. Y creo que debemos agradecer a Dios que Él nos ha salvado. Oremos.